Muy bien, el señor Pablo Tello es secretario del Sindicato de Trabajadores Administrativos de Petroperú y nos va a contar o nos va a confirmar la información que manejamos a esta hora. A ver, aparentemente lo que tenemos aquí es una pugna por el control de la empresa estatal que ha provocado finalmente que se presente una renuncia. Por lo pronto, la gerente general ha renunciado, ¿no? Tras apenas cuánto tiempo tenía en el cargo la señora, creo que solamente 5 días. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Hola Mávila, muy buenas noches a todos los televidentes de RPP y un gusto conocerla y estar en tu programa. Efectivamente, hay muchos trascendidos que se manejan en este momento, incluso hay prensa en el Twitter y prensa alternativa que está difundiendo datos que todavía no son muy corroborados. O sea, se maneja que se dice que se ha renunciado la gerenta. ¿Es verdad? Ha presentado efectivamente su renuncia, pero el directorio aún no acepta y eso ha sido confirmado por la ministra de Economía y Finanzas el día de hoy. Correcto, entonces la gerente general presenta la renuncia, pero todavía el directorio no la acepta, ella sigue siendo gerente general. Pero ¿qué hay detrás de presentar una renuncia cuando uno acepta un cargo apenas 5 días antes? Como lo comentabas, Mávila, efectivamente hay pugnas por el poder. Dos ministerios que son los principales accionistas de Petroperú, 60% el MEF y 40% el MINEN. Hay una pugna interna entre esos dos ministerios que lógicamente es una informalidad que no le hace bien a una empresa del tamaño de Petroperú, que prácticamente se está manejando como una microempresa, ¿no? Imagínate, Petroperú, una empresa tan histórica en el Estado, se está manejando por informalidades o pugnas internas de ciertos personajes. Explíquenos el conflicto. Hay un personaje que ya ha sido difundido el nombre a nivel nacional por diferentes medios, un tal López Tejerí, que no lo conozco Mario bien. López Tejerina. Claro, él es asesor ministerial del Ministerio de Energía y Minas. Los trascendidos y los medios de comunicación definen que él es prácticamente el ministro de facto o el asesor en las sombras, y eso es algo que no se puede permitir una empresa como Petroperú. A ver, la información que nosotros manejamos a través además de una publicación del diario El Comercio, ha sido uno de los diarios que ha cubierto esto y que tiene algunos detalles sobre el asesor Mario López Tejerina, dicen que la renuncia de la gerente vendría determinada por la renovada pretensión del Ministerio de Energía de asumir un rol más activo en el proceso de reestructuración de la petrolera estatal. Esto bajo la batuta de esta persona, del asesor Mario López Tejerina, a quien varias investigaciones periodísticas se indican como el promotor del reacomodo de funcionarios que viene experimentando el sector energía y minas. No es el caso de la polémica designación, por ejemplo, de Wilfredo Portilla, minero excluido de Reinfo, como flamante director de formalización minera del MINEM. La periodista Graciela Villasís lo hizo público a través de su medio digital. Y ahora, ¿no?, el designio de deshacer los cambios efectuados. Es decir, se dice que este asesor y que el Ministerio de Energía y Minas no están a favor de las acciones que piensa implementar el MEF. El personaje que mencionas incluso es un personaje muy cuestionable. Incluso hay denuncias públicas que ustedes pueden acceder. Y eso ¿De qué es algo, tipo? De temas laborales. Y le vamos a hacer alcanzar en su momento para que ustedes también tengan esa información. Este personaje en la sombra, que es el ministro de facto, llegógicamente hay disputas internas que al final, Mávila, perjudican a la empresa. Una empresa tan histórica como Petroperú, permíteme comentarte, estoy llegando de una movilización que se convocó en la Plaza San Martín, que tuvo mucha aceptación de la población. Y la población no pide la cabeza de los ministros, pide de frente la cabeza de Gerí. Eso es algo muy preocupante. Y es una manifestación que ha ganado muchos adeptos y hemos recibido ya apoyo de muchas organizaciones. Incluso la CGTP está convocando a un gran paro nacional en defensa de Petroperú y para que se derogue el decreto de urgencia 010-2005, que es totalmente nefasto para la empresa. ¿Ustedes tampoco están de acuerdo con las medidas que está adoptando el Ministerio de Economía y Finanzas? Totalmente estamos en desacuerdo, estimada Mávila, porque no favorece al contexto que tiene Petroperú, no soluciona en nada el problema que tiene Petroperú de fondo, este decreto de urgencia, porque el problema de Petroperú no es un tema de reorganización. Hay muchas leyes que hablan del tema de Petroperú para que reorganice la empresa. El problema de Petroperú es otro, y este decreto de urgencia no ataca directamente el problema de liquidez de nuestra empresa, que ya ha tenido alternativas viables, que eran, y usted la habrá conocido, Petroperú en su momento ha solicitado avales, ha solicitado inyección de
de empresas internacionales privadas para que den la viabilidad que necesita Petroperú, y el decreto de urgencia ha ido por vayamos otro a las lado. disputas finalmente que se han suscitado, ¿no?, entre el Ministerio de Economía, como usted ha dicho, y el Ministerio de Energía. A ver, por tener mayor poder de decisión en el futuro de la petrolera, ¿no? ¿Y qué pasa con el congresista Illich López? ¿Dónde entra la figura del señor Illich López? ¿Cuál es su relación con el señor Tejerina, López Tejerina? Ya lo han dicho medios de comunicación alternativos, que hay una familiaridad entre este congresista con el personaje de López Tejerina, y que ellos son los asesores o los dueños, mejor dicho, del MINEN en estos momentos. Y como te vuelvo a repetir, no puede haber informalidad en una empresa como Petroperú. Sin embargo, estos asesores en la sombra, que han sido difundidos pues, a nivel nacional, se ha dado muchos trascendidos por este tema, hacen y deshacen en el MINEN, y eso no podemos permitir, estimada Mávila. Estamos hablando de Petroperú, no es cualquier empresa. No, claro, yo entiendo que los trabajadores están en contra porque además temen, por supuesto, que haya una reducción de personal. Pero ese es un proceso que va por un lado, y por el otro son estos problemas internos que se están suscitando. Eso es otra cosa. Entiendo que usted estaba aquí justamente para contarnos sobre esas disputas. Efectivamente, hay un tema, y acaba el detalle. El decreto de urgencia entrega la reestructuración de Petroperú a un organismo que no tiene las competencias y el expertise necesario para llevar a cabo este proceso importante de reorganización patrimonial de Petroperú. No tiene el expertise necesario, incluso ha fallado en el tema del manejo del gasoducto del sur, del tema de las 7 regiones. A ver, o sea, no hay la noticia, lo que quisiera es que nos cuente en qué contexto se da esta renuncia que usted dice no ha sido aceptada por el directorio. ¿Pero qué habría motivado la renuncia de la gerente entonces? Como te vuelvo a repetir, hay trascendidos que comentan que el personaje en las sombras entró a Petroperú, e incluso hay registros que son fáciles de acceso público. Después de esa reunión, ¿son trascendidos o a usted le consta? No, sí, son registros trazables. Después de la reunión que tuvo con el señor mencionado, se dio la renuncia de la gerenta general de Petroperú. Y allí hay que enlazar varios cabos sueltos. Es correcto lo que yo entonces decía al inicio, que López Tejerina acude el 13 de enero al directorio con la aparente intención de revisar la información financiera. Al no recibirla, el asesor empieza a gritarle a la presidenta del directorio, a la señora Rojas, a la gerente general y al gerente de finanzas, a Casimiro Morales, y que tras estos gritos, la gerente general dijo delante de todos: no voy a aguantar más. ¿Usted da fe de que eso ocurrió? Yo te doy fe de la trazabilidad de los ingresos y los momentos en los cuales se han encontrado estos personajes, y producto de ese encuentro se dio la acción de la gerenta de presentar la renuncia, que ha sido pues de conocimiento público hoy en la mañana por diversos medios. Te podemos confirmar la trazabilidad de los ingresos. Ahora, el otro tema que se ha tocado específicamente dentro de esa reunión, te haría cuestión de buscar esa información más a detalle. Correcto. Bueno, entiendo que ustedes van a una huelga, van a ser del grupo que ha convocado a la huelga. Efectivamente, hay una huelga de los trabajadores que inicia el 19 de este mes, pero que se suma a la huelga nacional ya convocada por la CGTP, que es un paro nacional. Y a ellos se suman el tema del Frente de Defensa de los Intereses de Piura, de Talara, el Frente Patriótico de Loreto, y hay una gran aceptación por la masa social al tema de Petroperú, porque no lo vemos solamente de un tema ideológico. Petroperú no es un tema ideológico, es un tema de practicidad. Si no hay pero Petroperú, precisamente por ser un tema práctico y porque le está costando mucho dinero al Estado, una empresa que todavía no puede revertir su mala situación y convertirse en una empresa rentable, es que el gobierno ha propuesto este mecanismo. Permíteme explicar ese detalle. Y esta evaluación. Sí. Permíteme explicarte ese detalle. Una empresa de la magnitud de Petroperú no se maneja simplemente por un periodo específico de 3 o 4 años. Acá el tema de Petroperú es un tema de horizonte de 10 a 20 años, y no se puede estigmatizar a Petroperú por 3 o 4 años donde ha tenido ciertos periodos negativos. Sin embargo, Petroperú en toda su historia de los 56 años que tiene, el 80% de esos años ha generado rentabilidades. Petroperú no ha estado pidiendo como alternativa que se saque fondos del erario público. Una alternativa, ya lo hemos comentado, el tema de las garantías, o en todo caso que
que no se estigmatice o no se critique a Petroperú por parte del propio administrador, que es el Estado. El Premier, la ministra de Economía, han atacado sistemáticamente a la empresa hasta tal punto de que ya el sector privado ya no quiere entregarle liquidez a Petroperú por esas irresponsables declaraciones de personas que no conocen el sector. De repente no conocen ni qué color es el... ¿Cuál es su cargo en Petroperú? Yo soy supervisor operativo. Soy supervisor operativo y conozco muy bien el tema. Por eso te digo, Mávila, las declaraciones que se ha estado dando por parte de autoridades del Ejecutivo han sido irresponsables. No conocen el sector adecuadamente porque ninguna empresa petrolera en el mundo no es rentable. Hasta el grifo más pequeño te genera rentabilidad. Es cuestión de darle la estabilidad que necesita. Y Petroperú necesita eso, Mávila. Y como te comento, Petroperú tiene un patrimonio neto positivo de más de 2.400 millones de dólares, sumado a las reservas que tiene el lote 192 en Loreto, el lote 64 también que está en Loreto, el lote X, que son reservas valoradas en aproximadamente 20.000 millones de dólares. Estamos hablando de una empresa que está valorada con todo la ministra de Economía dice lo contrario y dice que es más, que ha habido una serie de resistencia a entregar con transparencia justamente toda la información financiera. Es que no conocen el sector. Yo te hablo con datos objetivos, lo que estoy diciendo es fácilmente corroborable. Las reservas probadas y valorizadas que te comento están en Loreto, están en Piura. Si tú sumas esa reserva al patrimonio de Petroperú, estamos hablando de un patrimonio de más o menos 22.000 millones de dólares versus las deudas que son 7.000 millones de dólares. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de una empresa que tiene un patrimonio, considerado las reservas, muy superior a sus deudas. Eso no conocen el sector y por eso hacen declaraciones que no coinciden con la realidad, estimada Mávila, y por eso es que los trabajadores van al paro? La totalidad de los trabajadores. ¿Qué son cuántos? 2.400 a entre 2.600. De acuerdo. Yo le agradezco, señor Tello, que haya estado con nosotros esta noche. El tema iba más bien por el lado de la injerencia o posible injerencia del congresista Ilitch López, que aparentemente tiene un vínculo cercano con este asesor que ejerce un poder sorprendente para un asesor, el señor López Tejerina, en el Ministerio de Energía y Minas. Y por una situación en el gobierno inusitada, ¿no? Cuando sobre un tema como es el destino de la principal empresa estatal, hay una pugna de poderes entre dos ministerios. Sería interesante que los ministros de ambos sectores salgan a aclarar sus posturas con relación a lo que se busca para el futuro de la empresa. Antes de irnos, rápidamente los